Buenas tardes, Carlos Viera. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Estás muteado? Buenas tardes, Ahí estimado está amigo, bien, ¿cómo está bien, está estamos? bien. Está Ahora bien, está sí. bien. ¿Cómo andás, Carlos? Bueno, aquí andamos con algún temita de tiempo que voy a pedir disculpas hoy de estar unos minutos menos con ustedes, pero eh, hacia fin de año hay que hacer un raconto, hay que tener un buen resumen de actividad, de lo que ha sido las actividades del año. Voy a repasar un poco lo que hemos dicho y lo que se ha dicho en el programa. Y creo que no ha sido un buen año para el país, pero, y esperemos que el año que viene tengamos un mejor año, eso siempre se desea, ¿verdad? Pero como pocos ha sido un año muy complicado, muy difícil de considerar como un año virtuoso para los uruguayos. Eh, el tema de la responsabilidad, los que hemos ocupado cargos de gobierno, eh, de alguna manera, si no lo teníamos claro, lo hemos tenido que aprender en la práctica. Hay algo que se llama responsabilidad. Lo que el gobierno ha dicho y el presidente ha dicho más de una vez, hacerse cargo. Yo diría tener responsabilidad también en todas las acciones del gobierno. Y bueno, quería hablar un poco de eso hoy, porque no se trata solo de decir frente a determinados hechos que uno se equivocó, que es lamentable lo acontecido. Hay que hacerse responsable, hay que hacerse cargo, como gusta decir o ha gustado decir el presidente. Eh, un jerarca de gobierno no puede alegar que se equivocó en una decisión muy importante que pudo haber ocasionado daño económico al país o que puede haber. Eh, porque los funcionarios a los que brindan los informes para la decisión que ha adoptado, esos funcionarios informaron mal. Esos funcionarios le indujeron a error. Eh, el jerarca puede después hacer una acción contra esos funcionarios, pero no le quita la responsabilidad al jerarca máximo de todos los actos de gobierno que implican consecuencias, y sobre todo cuando son consecuencias económicas para el Estado. Por En este ejemplo, caso, acá no, y cualquier jerarca que firma por ejemplo, una concesión de obra pública por un determinado monto y hay un error administrativo o hay una irregularidad en el procedimiento de contratación que se puede inferir que puede haber mediado un acto delictivo, ese funcionario es el responsable. Así él diga, bueno, pero me vino el informe y aquel me informó mal porque resulta que yo no puedo estar en todos los detalles, no importa. El jerarca es siempre responsable. Digo porque la emisión del pasaporte, por ejemplo, es un acto del jerarca máximo. Y el jerarca máximo no puede decir no me informaron, aunque en este caso ni siquiera puede decir no me informaron. Que son actos que en realidad hacen que los uruguayos tengamos que llamar a responsabilidad. Son actos que producen al país un mal en su prestigio internacional. Me he referido a esto cuando se va al exterior y cuando se presenta al país. Se presentan las cosas buenas que el país tiene para que desde el exterior se me plantee una imagen del país que convenga a nuestros intereses y las relaciones comerciales, las inversiones y todo lo que tiene que ver en ese relacionamiento con el exterior no sea favorable.
que seamos un país confiable, en una palabra, para todas las cuestiones que tengan que ver con el exterior. Así firmemos mañana un convenio de cualquier cosa con el exterior, incluso de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Tenemos que ser un país confiable, que lo que firmemos sea producto de un país que se hace responsable de que mañana no va a quebrantar eso que está firmando, o defensa del medio ambiente, por ejemplo. Pero si nosotros firmamos, por ejemplo, un tratado de defensa del medio ambiente y luego eh, quemamos los bosques del país, el bosque nativo del país, estamos quebrantando, estamos generando un precedente negativo, estamos desprestigiando la imagen del país ante el exterior. Y de eso se tratan estos últimos episodios. Lo mismo con el caso Astesiano, es decir, no basta con decir fue un error, me equivoqué. Hay que tener presente todo el problema que se le acarrea al país por este tema en cuanto a sus relaciones con el exterior. Un país que tiene un desequilibrio institucional de cualquier índole, no es confiable ante a los ojos de los países del exterior, y entonces no puede encarar nada serio en materia de razonamiento con otros países. Bueno, por ahí estamos en esta situación lamentable para el país, que no se trata de que el gobierno se haya tragado un garrón, Tomás, sino que el país entero le ha pasado eso con este episodio. Entonces, por un lado es el tema ese de la responsabilidad de los jerarcas que querían, me parece que hay que refrescarlo a los oídos de la gente, del país. Luego, quisiera que tendremos necesidad, quisiera reforzar el hecho de que no podemos quedar callados y ante los hechos que se dan, dejar que se invisibilicen, dejar de plantear las denuncias que tengamos que plantear, por aquello de no generar controversia. Hay una fundación que se llama A Ganar, que para mí tiene un halo de sospecha muy grande, a tal punto que sus antecedentes, las actuaciones correspondientes en la Intendencia de Paysandú, han sido objeto de una comisión investigadora de la Junta Departamental, y los antecedentes han sido pasados a la justicia penal para que se vea qué consecuencias se van a adoptar, qué consecuencias van a tener esos actos. Se trata de haber formado una institución que nace con el nuevo gobierno, no tenía antecedentes antes. Esa institución se dedica ¿a qué? A contratar personal para el Estado. Y es una fundación que así que no paga al BPS, vaya sea de paso, un aviso cómo se deterioran las finanzas del BPS, y después se dice que los aportes de los trabajadores son insuficientes. Y se los hace aportar por más tiempo para arreglar el déficit, pero resulta ser que esos desequilibrios financieros también se generan cuando se hacen exoneraciones aquí y allá. Esa fundación está exonerada de aportes al BPS y es la que es contratada por una licitación, responde a un llamado, ese contrato, ese llamado es respondido por esa institución, pero qué casualidad, con muy poco plazo para que otras se enteraran, qué casualidad, sin respetar los derechos a otros oferentes posibles para que suministren el servicio, qué casualidad, sin respetar los plazos propios de las licitaciones, y eso ha pasado en Paysandú, ha pasado en Rocha, ha pasado en Durano y ha pasado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Quién dirige la Fundación A Ganar? Yo creo que ganan ellos.
La dirige María Magdalena Seco de Posadas. De Posadas ella es la esposa del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas del gobierno de la calle Herrera. ¿Y la esposa o Y la hija? es la esposa, La esposa. yo entiendo la esposa. No sé si mi información no es correcta al respecto, pero No, 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 quedé de con la cualquier duda manera por el apellido. el vínculo es clarísimo, tiene un vínculo directo con un exministro de Economía de notoria afiliación, por lo tanto, del gobierno nacionalista, y el gerente general, lo mismo Alejandro Rey, tuvo cargos en el gobierno de la calle Herrera y es de notoria afiliación herrerista, de manera que es una fundación creada a tales efectos y a la que ha ganado con muy turbias licitaciones el derecho a brindar servicios de contratación del personal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los trabajos que antes hacía la gente con la intendencia, ahora se da cuenta que tiene que presentarse no a la intendencia, sino a la fundación. La fundación es quien toma o no toma a esos funcionarios. Los contratos son con esa fundación que no paga el BPS. La precarización de los contratos es notoria y el amiguismo opera sin que aparezca que lo hace la intendencia. Es decir, gente que queda afuera y gente que queda adentro. Esas son decisiones de una institución privada, aparentemente privada, y sobre todo cuando las licitaciones que ha ganado para brindar esos servicios de contratar personal para que efectúe trabajos en la intendencia sin ser funcionarios de la intendencia, son las mismas tareas cumplidas de esa manera, no han sido licitaciones que han gozado de buena transparencia, todo lo contrario, con plazos exiguos que no se presentan otros oferentes porque no se enteraron, no hay garantía para otros oferentes. Y entonces no es de extrañar que los antecedentes ya registrados en una intendencia, como es la intendencia del Paysandú, estén en la justicia penal. Entonces yo digo, cuando decimos el gobierno de Cristina Kirchner, que parece que el problema es haber otorgado contratos de favor a un empresario, Lázaro Báez. No lo sé, no me puedo interiorizar sobre esa realidad. Sé también que a Lula lo enchastraron, no sé si a Cristina Kirchner la enchastraron o no la enchastraron, a Lula sé que lo hicieron, no hay tampoco una plena confianza en lo que determine la justicia en un país en donde está, como en Argentina, está politizada, tremendamente politizada la justicia. Eh, pero si decimos ahí que hay una causa que la inhabilita para cargos públicos, que la lleva a la cárcel por tantos años, si no tuviera fuero parlamentario, si no se pudiera apelar, se da eso. Bueno, ¿qué pasa si la justicia penal uruguaya determina de que acá hay causas y otra vez voy? ¿Quiénes son los responsables? ¿Es solamente Olivera, el intendente de Paysandú, o también los otros intendentes, otra vez, o también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha hecho uso y abuso de esta institución, esta fundación, para hacer sus contratos? Bueno, yo creo que tenemos que dejar estos temas en evidencia. Y por último, pasando quizás a otro tema, a mí me preocupa cómo se para la izquierda en estos momentos. Yo, como dice la canción, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, dice la canción, ¿verdad? Yo le digo, yo solo le pido a Dios que los años no sean algo que me trastorne,
y que pueda mañana poder tener la lucidez que tengo ahora, pues, y que si no la tengo alguien me lo diga. Carlitos Viera, ya es hora de que no estás en tu 100% o en tu 90%. Entonces, eh, pongamos, entonces, sepamos aceptar el retiro, sobre todo cuando hay gente que le ha aportado tanto a la lucha social del pueblo uruguayo, sobre todo gente que ha tenido que padecer años de cárcel y que por lo tanto tiene toda la autoridad moral, mucho más que la mía, que tuve tan muy poco tiempo en esas condiciones, para decir cosas y equivocarse. Pero lo que yo pienso es que cuando se saca un libro y se dice que los uruguayos, que los jóvenes no cometan sino los errores de su presente y eviten los errores del pasado. Y a renglón seguido se dice de que no fuimos capaces en el pasado de confiar en la creatividad del capitalismo. Yo creo que le estamos cerrando, don Pepe Mujica. Yo creo que por ahí no es eso, porque una cosa se ata a la otra. Aquí no es como cuando a mí me hicieron una entrevista una vez y me dijeron, cuando asumía el Frente Amplio en el gobierno, y me dijeron, el Frente Amplio es una izquierda light, es una izquierda que no va a hacer las cosas a fondo, que no va a ir al fondo. A lo que yo contesto, de ninguna manera, es una izquierda auténtica, va a hacer transformaciones de fondo, no es una izquierda light. Luego, el periodista, seguí en la entrevista, hablamos de la deuda externa uruguaya, hablamos de muchas cosas, y como un rato después, el periodista me pregunta, ¿y entonces la izquierda uruguaya es similar a la izquierda brasilera? ¿Uruguay es como Lula? No, le digo, la izquierda brasilera tiene su problemática, la izquierda uruguaya tiene su problemática, cada país tiene su problemática y por lo tanto no se puede decir que nosotros somos igual que Lula, que nuestra izquierda es lo mismo que la izquierda brasilera. ¿Saben lo que titularon? Pero ahí era el enemigo. El enemigo tituló, él dice el economista Viera, asesor del Frente Amplio que asume el gobierno, nosotros no somos como Lula, no somos una izquierda light. ¿Se dan cuenta cómo se dio un enraizamiento entre dos conceptos provocado por el periodista, después muy difícil de poder desenmarañar esa madeja? Y aquí yo diría, no pasa esto. Si nosotros decimos los errores del pasado fueron no creer en la creatividad del capitalismo, yo me tiro de los pelos. Porque nosotros los errores del pasado no fueron eso. Los errores del pasado en todo caso fueron, no pretendimos nunca abolir el capitalismo. Si me dijeran limitamos, no entendimos que habría que limitar el capitalismo, es otra cosa. Pero nosotros lo que en el pasado hicimos, yo no lo referiría por ese lado. Bueno, yo Carlos, quisiera con Carlos, estos reflexiones, Carlos, sí, antes de irte ahora, adelante. antes de irte, tengo una novedad novedosa. ¿Quién se hace responsable? Cancillería, Carolina H. renunció a su cargo como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Diario El País. Carolina H. presentó la renuncia a su cargo como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del presidente Luis Lacalle Pou, informó el periodista Daniel Castro, y confirmó el diario El País con fuentes de su entorno. H. estaba siendo cuestionada en los últimos días por su participación en el proceso de entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, cuando éste se encontraba detenido en Emiratos Árabes. Sigue, te lo dejo a vos. Pasa que el cargo es fusible, ¿verdad?
hacemos saltar un fusible. Bueno, es una forma de solucionar un problema. Entonces cuando yo se dice, me informaron mal, pero ¿está así planteada la cosa? Acá, O son informaciones contradictorias las que se han brindado acerca de cómo se informó y cuándo se informó. ¿Eh? Aquí hay una base de responsabilidades entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior, uno a otro. Nadie se hace responsable, se pasan la pelota. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores entonces ahora descarga sobre como fusible a la subsecretaria. Entonces yo diría, acá lo que hay es una responsabilidad que va al más alto nivel. No se trata de una pavada, de un pequeño problema. Vamos al más alto nivel. Y bueno, así están planteadas las y cosas. sí, porque el canciller fue al Palacio Legislativo a informar y juró y perjuró y rejuró y él es el responsable de esto. Y el responsable de que esté el Claro, canciller ahí es el presidente. ¿Quién se hace responsable? claro, exactamente. Pues si hubiésemos arrancado de otra forma, si hubiésemos arrancado, pero arrancamos mal, el presidente arrancó diciendo que era una persona de gran profesionalidad. No dijo, ni siquiera al principio dice mi hijo me equivoqué. No arrancó con que me equivoqué. Ahora, hace unos pocos días, dijo, recién me equivoqué. Es muy, es muy embromado lo que está pasando, es muy embromado para el sistema porque en la medida que nadie se hace responsable de nada, nadie se hace responsable, del gobierno estoy hablando, pues Sí, caramba, esta mujer al fin y al cabo si renuncia es después de una cosa que deja pero muy mal parado al país y no es solo ella, porque alguien sabía que ella estaba ocultando información. Hubo que tirar la piola para que saltara la liebre. Y entonces eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien al sistema, no le hace bien a Uruguay. ¿Quién se hace responsable? Que fue un poco como terminando la columna cuando vos estabas hablando. exactamente. Y no basta con decir me equivoqué, ni basta con hacer saltar un fusible. Que en este caso renuncia a ella, no es que le pidan la renuncia, ¿verdad? O como que entonces no la hacen responsable, sino que ella se autorresponsabiliza. Para que En quede claro, realidad, el grupo Ciudadanos no llegó a hablar con ella presentó la renuncia al presidente de la calle. O sea que tampoco el Partido Colorado puede decir, sí, mirá, la hicimos saltar nosotros, tampoco eso. Ella renunció. ¿Quién se hace responsable de lo que estamos quedando mal a nivel país? exactamente. No se trata de solamente arreglarla con un dicho, fue una equivocación y un error, sino que acá hay un problema mucho más de fondo. Bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo dirá si las investigaciones de la justicia penal sobre la Fundación A Ganar tienen determinadas derivaciones. El tiempo dirá qué consecuencias, qué profundidad tienen las investigaciones que se están haciendo sobre el caso Astesiano. Y el tiempo dirá sobre cuál es la perspectiva de la izquierda uruguaya, si vamos a recrear al capitalismo, sacarle un jugo que no supimos sacarle, o vamos a replantearnos el capitalismo, que no puede ser algo de un día para otro, sino que tiene que ser un proceso de superación de un sistema que está agotado y que está colocando al mundo al borde de una crisis enorme, ambiental, de desigualdad, de falta de oportunidades, en fin, de falta de valores que llevan a la inseguridad en el mundo. Bueno, ese es el capitalismo, de una acumulación de capital incesante, de un afán de lucro que lo puede todo, de una monopolización de las comunicaciones y de un entorpecimiento del razonamiento de la gente, con unas implicancias en cómo se encara la educación. Bueno, ese es el capitalismo. De ahí que tengamos que plantearnos con firmeza, como yo siempre digo, las denuncias.
y no tratemos de invisibilizar, no nos dejemos llevar. Siempre van a tratar de disminuir los problemas para que nosotros no haya reacción del pueblo. El pueblo tiene que organizarse y saber que no puede aceptar, nunca puede perderse la capacidad de rebeldía. Eso es lo que los pueblos, si se pierden eso, si pierden su historia, su memoria y su capacidad de rebeldía, ahí sí habremos pasado a otra etapa del, del desarrollo humano y que no va a ser la más, la que más enaltezca al ser humano. Bueno, lo dejamos por acá. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos.